Profesora Olga, muchas gracias por la presentación y pues muchas gracias a todos los organizadores pues por invitarme a dar esta charla. Eh, Como lo decía la profesora Olga muy amablemente en su presentación, pues mi formación de base es ingeniero, entonces un poco como bicho raro acá, pero efectivamente pues estamos en una época donde las áreas se cruzan, entrelazan y un poco también la parte introductoria es acerca, digamos, de esas intersecciones y esas interrelaciones entre las áreas. Bueno, entonces, hoy pues quiero hablarles de esa interrelación e intersección entre computación cuántica y machine learning. Machine learning pues es un tema bastante de moda, igual que la computación cuántica, digo, un tema tremendamente mediático. Y en particular eh, es un tema que cobra mucha no relevancia, yo diría la relevancia la tenía desde hace rato, pero sí acapara muchísima atención pues con lo que pasó en el 2022 con ChatGPT, donde básicamente es como una democratización del acceso a la inteligencia artificial, ¿ok? Eh, Uy, aquí estoy viendo que no están, perdónenme un momento. Bueno, creo que solo este slide. Esto que ustedes ven ahí faltan, digamos, como los textos, pero esto que tengo acá esto también sirve apuntado. Ah, sí, ok, esto que tengo acá es como una forma esquemática de hablar de lo que es la receta del Deep Learning. ChatGPT es, de hecho, y bueno, y todos estos modelos grandes de lenguaje es una evolución o es el resultado del Deep Learning. El Deep Learning es básicamente redes neuronales muy grandes. Y para que llegáramos a esto, digamos que el boom de Deep Learning empieza más o menos hace unos 15 años, en el 2010, para que llegáramos a esto, pues hay toda una confluencia de factores. Esos factores son, por un lado, los datos, que aquí es muchísimas imágenes pequeñas que se ven ahí, un enfoque diferente a Machine Learning, que es aprendizaje de la representación, el tamaño, que es importantísimo, esto que está aquí en el medio, la computación de alto desempeño, bueno, trucos y algoritmos. Entonces son muchos elementos que confluyeron, pero digamos que los tres principales son el tamaño, los datos y la computación de alto desempeño. Esto son algunas cifras de GPT-3. GPT-3 es como el modelo base con el cual se construyó ChatGPT. Estas son las cifras más o menos exactas reportadas por OpenAI. Después de eso, OpenAI no volvió a reportar datos. Y el modelo de ese momento, de hace 3 años, tenía 175.000 millones de parámetros. Y eso es un número grandísimo para un modelo de Machine Learning. De hecho, cuando el Deep Learning empezó por allá, bueno, se presentó en sociedad más o menos como en 2011, 2012. Esto que ven acá es como esa red de esa época, se llama AlexNet, es una red neuronal y pues muy importante porque fue como esa presentación en sociedad, tenía 60 millones de parámetros, entonces efectivamente ir de 60 millones de parámetros, que se consideraba grandísimo en ese momento, a 175.000 millones de parámetros, pues es un crecimiento eh, eh, realmente tremendamente rápido y varias escalas de magnitud. Para entrenar un modelo de esas características se necesitan muchísimos datos. GPT se entrenó con cerca de medio millón de millones de palabras principalmente obtenidas de Internet y el costo estimado, ese sí no es reportado por OpenAI, fue más o menos de 4 millones de parámetros. Tal vez muchos de ustedes oyeron a principio de año que hubo mucho revuelo por un modelo chino que apareció, DeepSeek, seguramente algunos de ustedes lo han usado. Y para hacernos una idea, más o menos 2 años y medio después de la presentación de hecho menos, 2 años después de la presentación de ChatGPT, este ya es un modelo que tenía casi 5 veces el tamaño de GPT-3, 671.000 millones de parámetros, 30 veces más grande el conjunto de datos de entrenamiento
que utilizaron y el costo fue más o menos el mismo. De hecho, este punto causó mucho revuelo porque se suponía que los chinos, esto es un modelo chino, estaban 2 años atrás en el desarrollo de este tipo de tecnología y pues claramente ese no fue el caso. De hecho, bueno, esta cifra es un poco controvertida, esto es lo que DeepSeek dice que le costó entrenar el modelo. Modelos de más o menos el mismo tamaño a las empresas gringas les estaba costando más o menos unas 20 veces el entrenarlo. Un elemento súper importante es esto, es decir, muchísima capacidad de cómputo se requiere, es decir, 5.5 millones es el costo de tiempo de cómputo sobre grandes centros de cómputo de miles de nodos con miles de tarjetas de GPU que son las que se utilizan para esto, ¿ok? Bueno, entonces, yo acostumbro durante ese boom reciente, estos últimos 3 años, pues me han invitado a dar muchas charlas para hablar sobre estos temas. Y algo que yo enfatizo es el hecho de que esto, a pesar de que es un desarrollo tecnológico nuevo, las ideas subyacentes son ideas que algunas de ellas son de más de 100 años, ¿ok? Entonces, esto es una intersección entre lenguaje, probabilidad y machine learning. Eso es algo que me gusta enfatizar, el hecho de que es una intersección de ideas que vienen de diferentes fuentes. De hecho, la computación cuántica también es una intersección pues, de mecánica cuántica y computación, que empieza pues, con esa sugerencia que hace en el 82, más o menos, 82, 81, si mal no recuerdo, Richard Feynman, de que efectivamente se podría, que tal vez la mejor forma de simular sistemas cuánticos sería construyendo un computador que estuviera basado en los principios de la mecánica cuántica, y ese es el origen de la computación cuántica, una intersección entre esas dos áreas. Y efectivamente, pues si a esto le agregamos Machine Learning, pues tenemos un elemento más, y pues de eso es lo que les quiero hablar hoy, de Quantum Machine Learning, que se ubica, digamos, en esta intersección, y pues quiero contarles un poco, pues, sobre cuál ha sido la evolución de un área bastante reciente, efectivamente, y que tiene unos retos y unas oportunidades muy interesantes. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta es, bueno, y efectivamente, ¿qué le podría contribuir la computación cuántica al Machine Learning? O en el otro sentido también, el Machine Learning a la computación cuántica. Entonces, como ustedes lo podrán sospechar, efectivamente, la gran promesa de la computación cuántica es la posibilidad de tener computadores que puedan resolver problemas que no podemos resolver con computadores clásicos. Y no solamente que sean un número de veces más rápido que los computadores clásicos, sino que realmente haya una ventaja que sea exponencial. ¿Okay? Es decir, problemas que nunca podríamos resolver en computadores clásicos, eventualmente sí los podríamos resolver en computadores cuánticos. ¿Okay? Entonces, uno de los primeros elementos, digamos, en esa intersección, pues es precisamente este primer punto, usar computación cuántica para acelerar algoritmos de Machine Learning. El segundo punto, que también es muy importante, es efectivamente la computación cuántica es algo que está en construcción, que está en desarrollo. Tenemos computadores cuánticos ya hace un buen tiempo, pero todavía no son computadores cuánticos prácticos. Son computadores cuánticos que si yo voy a resolver un problema en ellos, seguramente es más costo efectivo utilizar un computador clásico. Entonces, esto todavía no es del todo una realidad. Y efectivamente la inteligencia artificial y el machine learning, que bueno, realmente son sinónimos hoy en día, pueden darnos herramientas que nos ayuden a resolver algunos de estos problemas. Y finalmente, la mecánica cuántica en general, la computación cuántica en particular, puede servir de inspiración para construir nuevos algoritmos de machine learning que corren en computadores clásicos, pero que utilizan principios propios
de la mecánica cuántica. Entonces, quiero hablar de estos tres aspectos y contarles un poco, pues, qué es lo que ha pasado, digamos, en esos frentes, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, esto es un ejemplo de artículos relativamente recientes, y yo creo que me salté un slide. Ah, sí, bueno, no hablé de pero simplemente quería mostrarles que efectivamente cuando yo busco Quantum Machine Learning en Scopus, este es el número de artículos por año, entonces ustedes pueden ver que efectivamente pues esto empieza como a despegar 2016, 2018 y pues ha venido creciendo pues a un ritmo acelerado, ¿ok? Y esto pues es hasta el año pasado y muy seguramente va a seguir creciendo durante unos años, obviamente impulsado por el boom, por un lado de inteligencia artificial, machine learning y por otro lado pues también de la computación cuántica, ¿ok? Estos son algunos de los artículos representativos de estos últimos años, donde básicamente pues lo que se ha planteado son algoritmos cuánticos, es decir, algoritmos que se pueden implementar o se pueden correr en un computador cuántico, que resuelven tareas de Machine Learning. De hecho, varios de estos algoritmos son versiones cuánticas de algoritmos que ya existen en los modelos clásicos. Por ejemplo, redes neuronales convolucionales que se usan para hacer reconocimiento de imágenes, pues hay la contraparte cuántica. Métodos de kernel, que también es un método muy importante, o una clase de métodos muy importantes en Machine Learning, pues también hay la contraparte cuántica y así sucesivamente. De hecho, cuando hablamos de Quantum Circuit Learning, un nombre, un sinónimo para Quantum Circuit Learning es redes neuronales cuánticas, son básicamente circuitos, bueno, los computadores cuánticos hoy en día realmente los programas de los computadores cuánticos son circuitos cuánticos. Circuitos se refiere pues al hecho de que son básicamente compuertas cuánticas que manipulan qubits, ¿ok? Entonces, a esto se le llama también redes neuronales cuánticas porque son básicamente circuitos que tienen parámetros y el proceso de aprendizaje es análogo al de una red neuronal donde yo aprendo esos pesos. Hay algunos algoritmos que son diferentes, digamos, no son solo la implementación del algoritmo clásico en el computador cuántico. Entonces, por ejemplo, el Data Reloading for a Universal Quantum Classifier es algo que es muy particularmente cuántico. ¿Sí? El hecho de que yo puedo como cargar y volver a cargar datos en un computador cuántico es algo que no es clara cuál sería su contraparte clásica. ¿Ok? Entonces, y de estos hay muchísimos artículos de este estilo. Aquí quiero contarles, darles un ejemplo. Esto tal vez es como uno de los enfoques más populares y es bastante representativo, digamos, de cómo son esos algoritmos cuánticos que corren efectivamente, que pueden correr y de hecho corren en computadores cuánticos actuales, pues con todas las limitaciones que tienen, pero pues ha mostrado ser bastante efectivo, ¿ok? Entonces, a esto se le llama un clasificador variacional. Entonces, un clasificador, imagínense, un problema sencillo, complejo, sencillo. Tengo imágenes de gatos y de perros y quiero que mi modelo sea capaz de distinguir cuando la imagen que se le está presentando es un gato, cuando es un perro. Eso típicamente se resuelve con redes neuronales convolucionales. Y esto sería como un análogo a una red neuronal, ¿ok? Entonces, hay una cosa súper importante, es que muchos de estos algoritmos prácticos tienen un componente cuántico y un componente clásico. Entonces son realmente algoritmos híbridos. Entonces ese es un aspecto importante. Entonces, déjenme contarles, digamos, como las partes importantes. Lo primero es, yo tengo datos que viven en un computador clásico, entonces yo tengo que esos datos llevarlos a un computador cuántico. Entonces realmente tengo que codificarlos, particularmente en el estado de qubits. Entonces esta primera parte lo llaman Quantum Feature Map y es básicamente esa imagen, por ejemplo, que puede ser un gato, un perro, cómo la codifico
dentro del estado de un conjunto de qubits. Hay diferentes enfoques para hacerlo. Entonces, basis en codificación de la base, codificar en la amplitud, codificar en los ángulos, en las fases, codificar esa información como en hamiltoniano, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las primeras tareas. No hay una sola forma de hacerlo y hay diferentes alternativas. Y de hecho, esto puede llegar a ser uno de los cuellos de botella, ya más adelante vamos a hablar. Pero entonces esa es la primera parte, digamos, llevar la información que está en un computador clásico, llevarla a un computador cuántico. Bueno, la siguiente parte es donde está el core del asunto, que es el circuito que efectivamente va a llevar el cálculo, a cabo el cálculo que al final me puede dar una clasificación, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos acá pues son compuertas cuánticas, que son en últimas rotaciones que yo estoy haciendo sobre el estado conjunto de todos estos qubits, y esas compuertas cuánticas son parametrizadas. Entonces, imagínense pues, que son rotaciones alrededor de diferentes ejes y sus parámetros es qué tanta rotación se hace alrededor de esos ejes, ¿ok? Entonces, esas rotaciones, es decir, estos tetas que aparecen acá, son parámetros que quiero aprender. Y por esto lo llaman redes neuronales cuánticas, porque son análogos a los pesos que yo aprendo cuando estoy entrenando una red neuronal, ¿ok? Entonces, digamos que ahí es donde está el centro, y todo esto, pues, definitivamente sucede dentro del computador cuántico, ¿ok? Bueno, muy bien. Uy, esto va muy rápido. Bueno, el último paso es optimizar. Entonces, hay diferentes formas de hacer aprendizaje de máquina, pero el enfoque prevalente hoy en día es un enfoque de optimización, donde básicamente yo busco los parámetros de un modelo que me minimice una función de costo. En este caso, en el ejemplo de los perros y los gatos, sería algo así como el número de imágenes que el modelo clasifica erróneamente. Era un perro, lo clasificó como un gato, era un gato como un perro, eso puede ser una función de costo. Entonces, la idea es minimizarla, es decir, que el modelo cometa el menor número de errores posible, y es un problema de optimización, donde básicamente estoy buscando en el espacio de los posibles parámetros, donde los parámetros pues son los tetas de los que hablábamos, las rotaciones dentro de mi circuito, ¿ok? Entonces, esto típicamente se hace hoy en día, hay muchas formas de hacerlo, pero hoy en día típicamente se hace con algoritmos basados en el gradiente. Se calcula el gradiente de la función de costo y yo me muevo en el espacio de los parámetros en el sentido opuesto del gradiente, de manera que la función de costo se vaya minimizando, ¿ok? Y una de las cosas interesantes es que hay un truco para calcular esos gradientes de una manera bastante eficiente en un computador cuántico. Entonces, básicamente lo que se hace es un cambio de los parámetros, un cambio de fases, lo podríamos llamar acá, y se evalúa en 2 puntos y esto me da el gradiente. Digamos que esto es algo también que es particularmente cuántico en el sentido de que esto sucede gracias a la forma como funcionan los circuitos cuánticos y en particular las transformaciones unitarias que representan los circuitos cuánticos, pero después de que yo tengo el gradiente que se calcula gracias al circuito cuántico en el computador cuántico, la actualización de los parámetros se hace en un computador clásico, ¿ok? Y esto se itera muchas veces hasta que converge. Entonces, muy elegante, muy bonito, muy atractivo. Sin embargo, hay problemas. Entonces, resulta que efectivamente hay algunos obstáculos que se han encontrado, digamos, en este tipo de enfoque al aprendizaje. De hecho, en muchos de estos trabajos que veíamos acá, la gracia de estos trabajos es que se demuestra que de una u otra manera hay una ventaja en hacerlo en el computador cuántico. Es decir, no es solo que se puede hacer en el computador cuántico, sino que hay una ventaja y una ventaja computacional. Es decir, que la versión cuántica es más rápida que la versión clásica. Sin embargo, como les decía, hay algunos problemas. Este es uno de los principales. A esto se le llaman Barren Plateaus. No me acuerdo qué quiere decir Barren,
pero plató es meseta. Básicamente el problema tiene que ver con el hecho de que yo estoy optimizando utilizando el gradiente de una función, y entonces el gradiente es el que me dice hacia dónde moverme. Pero si yo estoy en una meseta donde el gradiente es cercano a cero, pues yo no sé a dónde moverme. Y eso es un óptimo local y eso es un grave problema. Eso es un grave problema si yo estoy utilizando métodos basados en el gradiente como el que acabamos de ver. Y lo que muestran en este paper es que efectivamente circuitos parametrizados como los que vimos ahí, circuitos variacionales, donde yo inicializo los parámetros al azar, conforme el tamaño del circuito aumenta, aquí por ejemplo en esta gráfica, con el número de qubits del circuito, el gradiente disminuye. De hecho, aquí lo que están mostrando es, en una escala logarítmica, la varianza del gradiente. Entonces, los gradientes varían muy poco y son cercanos a cero, y eso es un grave problema. Es decir, eso quiere decir que este enfoque no escala. Ahora, hay varias cosas. Una, el hecho de que acá se asume que los parámetros del modelo se inicializan al azar, como se hace en las redes neuronales, en los modelos actualmente, pero no necesariamente debería ser el caso. Y de hecho, una posible solución para este tipo de problema podría ser hacer una mejor inicialización, y hay trabajos en ese sentido, pero esto sigue siendo un problema, ¿ok? Otro problema es esto es un artículo del 2023 del equipo de Quantum de Microsoft, donde plantean, perdón, uy, esto, ok, donde plantean, permítame uno más, no, se me pasa, bueno, no importa. Ok, donde plantean cuáles son los retos que se tienen que resolver para realmente tener computación cuántica práctica. Y básicamente lo que concluyen, ahí tenía una cita, pero básicamente una del paper, pero básicamente lo que dicen es, los computadores cuánticos seguramente van a ser útiles y mostrar ventajas en problemas donde tenga muchísima computación, pero no muchos datos. Y resulta que hoy en día inteligencia artificial, machine learning, es un área absolutamente intensiva en datos, como lo veíamos al principio, ¿ok? Entonces, ese es un obstáculo. Ahora, eso no quiere decir que no sea posible, pero muy seguramente si vamos a tener algoritmos cuánticos que aborden problemas de machine learning, son algoritmos o que se utilicen en casos donde no hayan estos datos masivos, o se utilice, o donde los algoritmos cuánticos, gracias a sus características particulares, puedan hacer mejor uso de los datos y aprender mucho mejor de pocos datos, lo cual no es el caso para los algoritmos clásicos hoy en día, ¿ok? Pero esto sigue siendo una restricción. Ahora, hay casos de éxito, este es uno de ellos. Esto es un artículo también reciente donde muestran efectivamente un algoritmo en el cual podemos aprender, por ejemplo, parámetros de un modelo, un sistema físico. Entonces, un enfoque de aprendizaje de máquina, aprendizaje computacional, pero siempre y cuando el problema físico que estamos modelando sea un sistema cuántico. Entonces, un poco en la línea de lo que planteaba Feynman. Es decir, si yo tengo un experimento que me genera datos y esos datos son de naturaleza cuántica, efectivamente ellos plantean un algoritmo que pueda aprender de manera mucho más eficiente que lo haría un algoritmo clásico. Y en contraste con muchos de los artículos que mencionaba anteriormente, que muchos son teóricos en el sentido de que dicen hay una ventaja o hay una aceleración cuántica, pero en teoría esto efectivamente sí está mostrado en computadores cuánticos y efectivamente es una ventaja real, tangible en computadores cuánticos para este tipo de aplicación de machine learning a este tipo de sistemas. ¿Okay? Entonces, sí hay ejemplos de éxito. Bueno, muy bien. El segundo punto del que hablaba era machine learning que ayude a avanzar el desarrollo de la computación cuántica, y de hecho, uno de los grandes problemas que se enfrentan ahora con respecto a tener un computador cuántico que realmente sea útil
es el hecho de que pueda hacer un control de los errores. Y esto es algo que todavía no hemos logrado, pero seguramente se está avanzando. Pues resulta que revisando ayer para complementar la presentación, pues encontré que el lunes pasado ya lo resolvieron. Entonces, y esto lo pongo porque ilustra un poco qué es lo que ha venido pasando. Tal vez algunos de ustedes recuerdan que por allá, tal vez 2018, 2019, Google dijo que había logrado demostrar la supremacía cuántica, es decir, computadores cuánticos que podían resolver problemas realmente difíciles que no podía resolver un computador clásico. Después otros científicos dijeron, no, vea, aquí hay un algoritmo clásico que es más rápido que el de su computador cuántico. Y hemos estado ahí y realmente desde fuera, porque pues es difícil saber qué está pasando dentro de las empresas, es como una promesa que nos están haciendo que vamos a tener computadores cuánticos, no sabemos cuándo. ¿Ok? Bueno, esto es una noticia pues, de mecánica popular que dice que sí, que ya lo alcanzaron y que esta vez sí es de verdad. Pero bueno, vamos a ver. Eso es del lunes pasado, pues al menos esa noticia. Bueno, esto sí es un avance. Esto es Alpha Qubit, esto es del equipo de Quantum de Google, en el cual, sí, desafortunadamente no, aquí en el PDF no me está apareciendo, pero les cuento. Básicamente lo que hacen es un algoritmo este es el paper realmente, el otro era el anuncio, es un algoritmo de Machine Learning que permite básicamente, y de hecho es basado en la misma arquitectura de red neuronal que se llama un transformer, que es invención de Google, que es la base de los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, etcétera. Y básicamente lo que hace este algoritmo es aprender cómo se comportan los errores en un sistema que tiene corrección automática de errores. Digamos que esa ha sido la estrategia durante los últimos años, es decir, 2, 3 años. Eso se volvió una realidad. Básicamente en estos computadores la forma de mitigar los errores es tener qubits lógicos que están implementados con muchos qubits físicos. Los qubits físicos pues tienen errores y todos los problemas de sensibilidad que tiene la tecnología actual, pero el qubit lógico agrega y gracias a la redundancia es capaz de reducir esa tasa de error. Y un elemento súper importante es poder predecir cómo se comporta ese error, de manera que se pueda hacer una mejor corrección, y básicamente lo que muestran acá es que efectivamente con Machine Learning se puede hacer una mejor predicción y tienen unas ganancias muy interesantes. Entonces, bueno, este es un muy buen ejemplo. Y finalmente, el tercer frente de esa intersección entre Machine Learning y computación cuántica es modelos inspirados en modelos clásicos, corriendo en computadores clásicos, algoritmos de Machine Learning, inspirados en computación cuántica, o mejor, en mecánica cuántica, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos, voy a ir muy rápido. Las redes tensoriales es básicamente una herramienta que se desarrolló fundamentalmente en la física de muchos cuerpos, de múltiples cuerpos, cuántica, que permitía simular estados o trabajar con estados cuánticos de muchas dimensiones y hacerlo de una manera eficiente. Y este formalismo efectivamente se ha mostrado pues, que puede servir de base también para construir algoritmos de Machine Learning, y aprovechando pues, todo este trabajo de muchísimos años que han hecho los físicos y que la gente que hace Machine Learning ha tomado ventaja. Entonces, este es un ejemplo. Este también es un ejemplo muy interesante, que es de cuantización. Básicamente la de cuantización es coger un algoritmo cuántico, es decir, para un computador cuántico, y construir una versión clásica. ¿Con qué propósito? Principalmente con el propósito de mostrar que ese algoritmo cuántico que decían que tenía una ventaja, resulta que no la tenía. Sin embargo, es interesante. Ewing Tank era un estudiante de doctorado y dentro de su trabajo de estudio de doctorado había un algoritmo de recomendación. Un algoritmo de recomendación, una tarea de Machine Learning,
cuántico que habían mostrado una ventaja contra el mejor algoritmo clásico existente en ese momento, y básicamente lo que ella hizo es, cogió ese algoritmo, lo hizo la versión clásica, pero conservando la inspiración cuántica, pero un algoritmo que corre en computadores clásicos, y ese algoritmo, que es un algoritmo novedoso, que fue un algoritmo novedoso clásico, fue más rápido que el mejor que se conocía hasta ese momento, ¿ok? Se perdió la ilusión de que el computador cuántico iba a ser mejor. De hecho, Scott Aronson, tal vez algunos de ustedes han oído, es un profesor de computación teórica, dice que básicamente lo que ella mostró es cómo hacer computación cuántica con 0 qubits, ¿ok? Pero es muy interesante porque efectivamente de cuantizar algoritmos cuánticos puede darnos ideas para nuevos algoritmos clásicos. Y finalmente, este es el área donde nosotros trabajamos y es explotar las particularidades de la probabilidad cuántica. ¿Por qué la probabilidad cuántica? Porque la probabilidad cuántica es un modelo mucho más general de probabilidad que la probabilidad clásica y que tiene fenómenos que no se presentan en la probabilidad clásica, como la superposición, la interferencia y el entrelazamiento, que pueden tener una aplicación muy interesante en el momento que estamos modelando problemas. Y otro elemento que a mí me atrae bastante pues es el hecho de que la matemática, la mecánica cuántica combina álgebra lineal y probabilidad, dos pilares del machine learning, pero que siempre están por separado, pero en mecánica cuántica están combinados. Y eso también lo hace muy atractivo desde el punto de vista conceptual. Ok, bueno, estos son algunos ejemplos de los trabajos que hemos hecho aquí ya rápidamente porque creo que se me acabó el tiempo. Arrancamos un trabajo con el profesor Herbert Bink, que pues es parte, o quien ha liderado pues toda esta iniciativa, y con Vladimir Vargas, que viene ahora a continuación. Estuvimos trabajando en cómo estas ideas de mecánica cuántica las podíamos usar para hacer, resolver problemas de machine learning, algo desde un punto de vista muy conceptual, sin ninguna aspiración de que fuera algo práctico, pero que después fuimos obteniendo de esas ideas algoritmos clásicos que pudimos empezar a aplicar ya en problemas reales, particulares, desde un foco diferente, gracias, digamos, como a ese punto de vista desde lo cuántico. Aquí hay algunos ejemplos de diferentes problemas. No solamente nos quedamos en la parte inspirada, pero sino también pruebas de concepto de esos algoritmos inspirados, llevarlos también a algoritmos cuánticos y hacer algunas implementaciones y correrlas en computadores cuánticos, como ustedes ven acá. Y esto pues son algunos ejemplos pues de los trabajos de tratar de resolver algunos problemas típicos en Machine Learning en computadores cuánticos, básicamente con una prueba de concepto, de ver que efectivamente es posible y qué se necesita para poder resolver, por ejemplo, ese tipo de problemas en los computadores cuánticos actuales, que son tremendamente limitados. Más ejemplos. Bueno, ya el mensaje para llevar a casa pues es el siguiente. Bueno, la computación cuántica, pues la pregunta es, ¿va a suceder finalmente cuándo? En 2, 3, 4, 5 años, como lo dicen IBM o Google, o en 10, 20, 30, 40, o tal vez nunca, como algunos escépticos lo dicen. Bueno, no lo sabemos, yo, o no sé, desde mi perspectiva no es claro, pero efectivamente Machine Learning puede ayudar. Entonces, ese es un punto también bastante importante, es una herramienta que cada vez desde la física se está utilizando más, y esa área de intersección es muy interesante. Esa intersección entre computación cuántica y Machine Learning es una gran fuente de ideas en muchos sentidos, y me parece que vale la pena explorarla. Y dentro de esa intersección pues hay diferentes caminos, como vimos, o usar inspiración cuántica o construir algoritmos que corran en computadores cuánticos que todavía no tenemos realmente prácticos. Yo siento que es como una apuesta más segura irnos por la parte inspirada, pero obviamente desde nuestra perspectiva, que estamos tratando pues de hacer ciencia y tecnología desde la periferia, tal vez por ese lado pueda ser un poco más seguro, sobre todo porque mucho de lo que estamos haciendo inspirado eventualmente también se puede llevar después a correr en un computador cuántico. Todo esto ha sido posible pues gracias a las personas con
con quien he trabajado, todos estudiantes de doctorado. Bueno, Vladimir, yo fui el codirector, es doctor en física, y Alejandro, Santiago, Diego, pues son estudiantes del doctorado en sistemas y computación. Diego Useche es un, PhD, es un Google PhD Fellow, es una beca tremendamente competitiva. En el 2023 dieron 4 becas en el área de computación cuántica para todo el mundo. El año pasado también dieron algo así como 4 becas. Y pues Diego en el 2023 se le ganó, fue uno de esos 4. Bueno, y bueno, eso era todo. Muchísimas gracias por su atención.